Sé que no es extraño para nosotros muchas veces abrir el periódico o escuchar las noticias y ver que algún personaje público se ha suicidado, ha cometido suicidio. Solo esta semana, de hecho, se suicidaron 3 personajes conocidos. Un chef muy popular, una diseñadora de moda y la hermana menor de la reina de Holanda. Y uno podría pensar que algo como esto es un evento aislado, pero tristemente la lista de famosos que han decidido acabar con sus vidas parecería interminable. Todos ellos ricos, gozaban de una vida por delante, buena salud, profundamente admirados por millones de personas. Pensaríamos que no se puede pedir más, que no se le podría pedir más a la vida, pero la realidad es que todos ellos eran profundamente infelices, a tal punto que decidieron terminar con sus vidas. Para estas personas la vida carecía de sentido, no había motivos de felicidad, de tal manera que concluyeron que mejor es estar muerto que llevar aquella vida que tenían. Cuando cosas así aparecen en los diarios, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que tiene todo lo que su corazón desea, que tiene todo lo que quiere a su alcance, sea profundamente infeliz? Parecería algo contradictorio. Todo el mundo, de hecho, menciona que quisiera tener una vida como aquella, pensando que solo entonces sería feliz. La realidad que encontramos es que los que tienen esa vida son los más infelices. Hermanos, esta mañana vamos a ver 3 trampas que ofrecen falsa felicidad. Quiero que tengas eso en mente. 3 trampas que ofrecen una falsa felicidad para que ninguno de nosotros que estamos en esta sala caiga en el engaño, sino que sepa dónde encontrar verdadero gozo. Quisiera que abra sus Biblias en Eclesiastés, capítulo 6, el libro de Eclesiastés, capítulo 6. Vamos a estudiar el día de hoy los versos del 1 al 6. Y en estos pasajes vamos a encontrar estas 3 trampas que les he mencionado. Del verso 1 al 2 de Eclesiastés 6, vamos a encontrar la primera de ellas. Y la primera trampa es pensar que las riquezas traen gozo. Les repito, pensar que las riquezas traen gozo. Eso encontramos en los versos del 1 al 2. La segunda trampa, en los versos 3 y 5, es pensar que una gran familia va a traer deleite. Y finalmente, en el verso 6, la trampa número 3 es pensar que una larga vida trae satisfacción. ¿Qué les parece si leemos este pasaje, Eclesiastés 6, versos del 1 al 6? Yo luego les voy a repetir nuestros puntos nuevamente. Sé que a algunos de ustedes les gusta anotar. Vamos a leerlo y luego les recuerdo los puntos. Verso 1. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Meditando en este texto es que vamos a entrar a nuestra primera trampa. Vamos a escuchar qué es lo que el autor tiene que decirnos, cuáles son estas 3 trampas que pueden ofrecernos engañosamente una falsa felicidad. La primera trampa, quiero que la recuerde, es las riquezas traen gozo. Eso es una trampa. Pensar que las riquezas van a traer felicidad a su vida es una trampa. Fíjese el verso 1 del capítulo 6. ¿Cómo empieza este pasaje?
El autor dice, hay un mal que he visto bajo el sol. Es interesante, pero el autor de este pasaje menciona que él mismo ha sido testigo de estos eventos, de este mal que es común entre los hombres, según dice en lo que continúa del verso. ¿Quién es este autor? ¿Quién es esta persona que ha presenciado este mal y este evento? Bueno, es Salomón. Él es el autor del libro de Eclesiastés. Salomón, el rey de Israel, desde su posición de privilegio y de oportunidad de Salomón como rey, se había dispuesto a desarrollar una investigación. Él había determinado que iba a encontrar cuál es el sentido de la vida del hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si te fijas en Eclesiastés capítulo 1, en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 13, él nos cuenta que Eclesiastés es este estudio investigativo de Salomón, haciendo o tratando de encontrar cuál es el sentido de la vida. Verso 13 del capítulo 1. Salomón confiesa su propósito y dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad. Todo es vano, dice Salomón, es un correr tras el viento. ¿Usted alguna vez ha intentado atrapar el viento? Es absurdo, no tiene sentido. Eso es lo que Salomón dice. He tratado de encontrar algunas cosas que a su mente no tenían mucho sentido. Fíjate el verso 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Salomón lo que está diciendo es que él, desde su posición, él ve el mundo y encuentra que hay cosas que no hacen sentido. En el libro de Eclesiastés él desarrolla esta investigación que él hace y algunos de los puntos en el cual él se centra es que, por ejemplo, él dice, el justo a menudo es tratado injustamente. No debería ser así. El justo a menudo es tratado injustamente. Otro de los temas que él trata es que no importa si eres sabio o necio, rico o pobre, la muerte es inevitable. Salomón trae a su mente y trata de hacer sentido con todos estos aspectos de la vida del hombre. Otra de las cosas con las que él lidia es que el hombre trabaja tanto para que luego lo disfruten otros. Salomón empieza a ver y empieza a notar que esto es común entre los hombres. Y principalmente el punto de nuestro pasaje que hemos leído, que Salomón intenta aclarar, es que existen cosas en este mundo que deberían producir gozo, pero traen más bien aflicción de espíritu. Salomón dice, hay cosas que deberían traer gozo a nuestros corazones, pero en su lugar traen aflicción. ¿Cómo es posible esto? Parecería una contradicción en la mente de Salomón. Es por eso que se toma el tiempo y el esfuerzo de investigar todas estas cosas. Volviendo a nuestro texto en el capítulo 6, de Eclesiastés, verso 1. Es interesante, pero Salomón ya nos ha dicho que hay un mal, es algo malo que él ha encontrado, hay un mal que he visto, y luego usa una frase que se repite mucho en este libro, un mal que he visto bajo el sol. Se usa más o menos unas casi 30 ocasiones en el libro de Eclesiastés. Y esto es una figura o una frase poética que usa Salomón para hablar acerca de la esfera humana. Lo que Salomón está diciendo es que no se está refiriendo a una esfera divina. De hecho, la Reina Valera lo traduce como debajo del cielo. Hay un mal que he visto debajo del cielo. La Biblia de las Américas usa la frase bajo el sol. Y lo que está diciendo es que no es en la esfera divina, es en la esfera humana, es en el aspecto de los hombres. Eso es lo que Salomón está diciendo. Hay un mal que he visto en la esfera humana, y de hecho aclara y dice, es muy común entre los hombres. Aquí viene la necesidad de estudiar este pasaje. ¿Se da cuenta? Porque no es una cosa solo de Salomón, no es un problema solo de Salomón. Esto es común entre los hombres. ¿Esto pasa o es un tema que nos refiere a ti y a mí? Aquí la necesidad de venir a este texto. El mal que describe Salomón es
frecuente. Así que nos preguntamos, ¿cuál es este mal? ¿Cuál es este mal que tanto preocupa en la mente de Salomón? Fíjate lo que continúa diciendo el verso 2. Salomón empieza a relatarnos acerca de un hombre. Verso 2 dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta de todo lo que desea. Este es un hombre que no le falta nada, según el texto. Todo lo que quiere lo tiene. Tiene riquezas, tiene bienes, tiene honores. Y pensando un poco en esto, en esta persona que Salomón está describiendo, yo creo que él se sentía muy identificado con él. Si hay una persona que entendía lo que era tenerlo todo, ¿quién es? Salomón. Salomón. Si hay alguien que entendía lo que significaba tener todo lo que tu corazón desea, es Salomón. Quiero mostrarte Eclesiastés 2. Salomón en este capítulo 2 hace un recuento de su condición económica principalmente. Quiero mostrarte cuál era la condición de Salomón. Verso 4, capítulo 2. Salomón dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, escucha esto, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Si tú escuchas esto y dices, wow, qué bien, Salomón. Mira lo que sigue diciendo, verso 11. Consideré luego todas las obras de mis manos que habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, nuevamente, todo era vano, todo era vanidad y un correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Si hay alguien que invirtió su vida en acumular riquezas y bienes y en darle a su corazón todo lo que deseaba y en no negarse nada, fue Salomón. Y al final, él reconoce y dice, todo fue un sinsentido. Todo fue una desdicha, todo no tiene ningún provecho, fue una empresa absurda. El hombre que Salomón describe es un hombre que al igual que él tiene riquezas y bienes y honra. Algunos comentaristas mencionan que quizás Salomón está hablando de sí mismo, es posible, pero también Salomón nos dice que es un mal común entre los hombres. ¿Recuerda eso? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿qué tipo de honores puede tener este hombre? Recuerda quién le ha dado las riquezas. Fíjate el verso 2. Dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores. Y es interesante porque muchas veces pensamos que toda prosperidad económica es bendición de Dios. Muchas veces pensamos que porque la cuenta bancaria va bien es porque necesariamente Dios me está bendiciendo. Salomón dice, no es así. Recuerda cómo empezó el verso 1. Hay un mal. Hay un mal. Existen ocasiones, lo que encontramos aquí es que existen ocasiones en que Dios ha dado riquezas no para bendecir a unas personas, sino para su mal. Esto es muy duro. Salomón pone el dedo sobre la llaga, podríamos decirlo. Esta persona tiene todo lo que desea, tiene riquezas, tiene bienes,
Y cuando el texto se refiere a honores, el honor, el uso de esta palabra que Salomón usa, no es honor de parte de Dios, no es que Dios le está exaltando, sino que debido a su posición de riqueza, recibe honor de sus allegados, recibe honor de la gente que le rodea, recibe preferencias, primeros lugares, lugares de comodidad, privilegios. Fíjate lo que sigue diciendo el texto. No solo Dios le ha dado riquezas a este hombre, pero, mira lo que sigue diciendo el verso 2. Pero que Dios no le ha dado o no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Es interesantísimo esto. Uno pensaría que el tener un bien o una riqueza es necesariamente motivo de gozo, que necesariamente voy a sentir felicidad si poseo bienes o riquezas. Mira lo que dice Salomón. Dice, hay gente que tiene riquezas, que tiene bienes, incluso honores de su gente allegada, pero Dios no le ha capacitado para tener gozo de aquellas cosas. Aprendemos varias cosas aquí. Una de ellas es que es Dios quien da la facultad de disfrutar las cosas. Lo que Salomón sabiamente nos está mostrando es que hay gente que tiene muchos bienes y muchos recursos y es profundamente infeliz. Tanto así, como hemos visto al inicio, que se suicidan, que prefieren no vivir esta vida. Tienen todo, pero su corazón vacío. Salomón nos está mostrando de que los bienes en sí no tienen la capacidad de producir gozo alguno. Los bienes no producen gozos por sí mismos. Lo que estamos viendo es que es Dios quien da los bienes y es Dios quien da el gozo para disfrutar de aquellos bienes. Quiero que algo nos quede claro. Dios es el creador del gozo. Dios es el que ha diseñado el gozo. Dios es el que lo ha creado. Satanás no puede dar gozo. Satanás solo puede hacernos creer que nos va a dar gozo. Solo puede engañarnos. De aquí el término que esto es una trampa. ¿A qué me refiero? Cuando pienso en una trampa como esta, recuerdo esas trampas antiguas que se ponían para los ratones, donde se les ponía un queso y el ratón se acercaba creyendo que iba a recibir satisfacción, creyendo que iba a recibir comida. Y cuando ya estaba cerca, el gatillo se activaba, muerto, atrapado. Era muy tarde. Esto es lo que está pasando aquí. Este mundo nos pone trampas en el que Salomón nos advierte, los bienes no producen gozo. Es Dios quien da el gozo para disfrutar de los bienes. Quizás esto es nuevo para ti, quizás nunca lo habías visto de esta manera. Es Dios quien da la capacidad de disfrutar las bendiciones que Él nos ha dado. Lo que Salomón quiere decirnos es que los recursos, la generosidad de Dios mostrada en nuestras vidas, porque es un Dios bueno y generoso y cubre nuestras necesidades de sus hijos, nunca fueron diseñadas para que sean un fin, para que nosotros encontremos la profunda satisfacción en esto que Dios nos ha provisto. No. Fueron diseñadas para que nos apunten al creador del gozo. Fueron diseñadas para que nos recuerden que es Dios quien cuida de nosotros. Quizás tú dices, qué bueno que no tengo bienes. Qué bueno que no tengo recursos en mi cuenta bancaria. Pero hermano, no lo veas así. No estás libre de este problema. Recuerda que Salomón dijo, es un mal común. Es un mal común. No necesitas tener tu cuenta llena para creer o para poner tu esperanza en los bienes de este mundo, en lo que este mundo ofrece. Mirar lo que este mundo ofrece como tu esperanza de felicidad es caer en la trampa, es ir directo al engaño, según lo que Salomón nos dice. Solo necesitas permitir un pequeño pensamiento que mine tu mente y decir, si solo tuviera aquello, sería tan feliz. Si solo tuviera eso que siempre he deseado, entonces sería feliz. Esto es suficiente para ir rumbo a la trampa.
Ahora, no quiero que te vayas de aquí pensando que todos los bienes son malos y que hay que ser pobre. No es lo que Salomón está diciendo. Fíjate el contexto del capítulo 5. El capítulo anterior, al capítulo 6, al final, verso 18, Salomón nos recuerda otro escenario. Verso 18 dice, «He aquí yo he visto que es bueno y conveniente comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa». Fíjate, igualmente a todo hombre, mira, pon atención, a quien Dios ha dado riquezas y bienes y lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto, termina el texto diciendo, es don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios da los bienes y Dios da la capacidad de disfrutar de esos bienes. El problema es, entonces Salomón nos muestra que el problema no son los bienes. El problema es cuando los bienes o las riquezas ocupan el lugar de Dios en tu corazón. Entonces no vas a poder disfrutarlo. Si los bienes se han vuelto tu esperanza de gozo, si eso es lo que llena de gozo tu corazón, no va a haber disfrute en ellos. No va a haber disfrute. Dios no te va a dar el gozo de ellos. Es interesante, pero encontramos aquí dos caras de una moneda. Dios da los bienes y da a uno en el capítulo 5 la capacidad de disfrutar de aquellos bienes. Y sin embargo, en el capítulo 6, Salomón nos muestra la otra cara. Gente que tiene bienes, pero sin embargo no puede disfrutar de ellos. Vive en amargura, vive en insatisfacción, vive en tristeza. No importa cuán rico seas, si Dios no es el centro de tu corazón, nunca encontrarás la verdadera felicidad. Salomón sigue diciendo de que hay tanto trabajo y luego dice, y un extraño los disfruta. ¿Cuánta gente trabaja? Hay hasta una frase, ¿no?, que dice, nadie sabe para quién trabaja. Hay una frase muy común. ¿Por qué? Porque esto sucede. Porque esto pasa. Un hombre que invierte toda su vida buscando un bien, buscando recursos, y luego viene otro el que disfruta de eso, no él. Salomón dice, esto es vanidad y penosa aflicción. Salomón está diciendo, tener todas las comodidades de este mundo, tener todo lo que este mundo ofrece, pero si Dios no nos da junto con ellos el disfrute, es una penosa aflicción, es algo sin sentido. Como te digo, Dios nunca ha diseñado los recursos que Él nos da. Y damos gracias de vivir en una época con comodidades. Damos gracias de vivir en una época en que tenemos beneficios. Pero nunca fueron estos diseñados para ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Esa es la trampa. Pensar que un carro, que una cuenta bancaria, que una casa es lo que va a dar y va a producir gozo en tu vida. Es una trampa pensar de esa manera. Te lleva directo al engaño. Tú puedes trabajar toda tu vida y conseguirlo, de hecho. Pero eso no significa que vas a tener paz, ni que vas a ser feliz, ni que vas a sentirte satisfecho. Es lo que Salomón dice. Nuestro Dios sabiamente ha diseñado nuestro corazón de tal forma que encuentre satisfacción únicamente en Él y en su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Lo cual nos lleva a pensar en nuestra trampa número 2, la segunda trampa. La primera trampa, les recuerdo, es pensar que los bienes van a producir gozo en mi corazón. Es una trampa, es un engaño, alerta. Trampa número 2 es pensar que una gran familia va a traer deleite. Fíjate el verso 3, cómo empieza. Salomón dice, si un hombre engendra 100 hijos, 100 hijos, ¿cuánto gozo trae un hijo a la casa, verdad? ¿Cuánto gozo, cuánta alegría trae un hijo a un hogar? Mi niña está por cumplir 1 año en los próximos días.
y cuánto disfrutamos de ella, de verla crecer, de verla hacer cosas nuevas cada día, disfrutar de estar con ella, de ver sus juegos. Amamos mucho a nuestros hijos, pero debemos recordarnos que esto tampoco es una fuente de gozo. Dios no nos ha dado a nuestros hijos como una fuente de gozo. Son una bendición del Señor, es bíblico, claro está, pero no debe ocupar nunca el lugar que Dios debe ocupar en nuestros corazones. A eso es lo que me refiero. Dios nos ha provisto de bendiciones que no deben ser confundidas como los productores del gozo. Es tan fácil cruzar esa línea. Es tan fácil ceder a la tentación y poner nuestros ojos en nuestros hijos o en las riquezas, como hemos visto, y pensar que nuestro gozo va a venir de aquellas cosas. La Biblia nos dice que no es así. Salomón está diciendo, un hombre que engendrare 100 hijos. Si un hijo produce mucho gozo, imagínate 100. Es lo que Salomón está diciendo. Un hombre que engendra 100 hijos. Y luego dice, y vive muchos años. Esta frase aquí, muchos años, no está hablando de longitud de días. Eso lo va a hacer en el texto más abajo. Pero está hablando de calidad de vida. Una vida plena. Tú puedes tener 100 hijos y una calidad muy buena de vida. Luego sigue diciendo, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. ¡Wow! ¡Qué duro! Qué duro lo que Salomón está diciendo. Un abortivo es mejor, alguien que no ha nacido es mejor que un hombre que ha tenido 100 hijos y ha tenido una buena calidad de vida. Sí, eso es lo que está diciendo Salomón. Cuando un hombre puede tener todo eso y no encuentra la verdadera satisfacción, el verdadero gozo y deleite y esa paz que solo nuestro Señor puede dar, entonces dice Salomón, mejor es que no hubiera nacido. Mejor es que no hubiera nacido. Si vienes a este mundo simplemente a sufrir las consecuencias de un mundo caído, no vas a encontrar satisfacción. Vas a andar tropezando, buscando gozo en riquezas, en bienes, en la honra de los hombres, en tu familia, en una gran familia, para simplemente llegar como Salomón al final de tus días y decir, mi vida ha sido vanidad. Mi vida ha sido vano, es la idea. Ha sido un correr tras el viento. Si tu alma no ha encontrado lo que es verdaderamente bueno, es lo que está diciendo Salomón en este pasaje, si no ha encontrado lo que realmente es bueno, ¿qué es lo que realmente es bueno entonces? La Biblia nos lo dice. Dios ha determinado que el gozo verdadero sea encontrado únicamente en Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, te los leo. Hablando precisamente de los bienes y cosas de este mundo, verso 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No hagas tesoros en este mundo, es lo que está diciendo. Y la razón que da el verso 3 dice, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es nuestro tesoro, ese es nuestro motivo de gozo como creyentes. Nuestro gozo no está en los bienes, no está en una cuenta bancaria, no está en comodidades. Está en que Cristo nos ha redimido, es que Él es nuestro Señor, que nuestra eternidad es segura, que nadie nos puede arrebatar de su mano, que en Él vivimos confiados, que Él tiene el rumbo de nuestras vidas. Eso trae gozo a nuestra alma. Solo cuando eso es verdad, puedes disfrutar de las bendiciones generosas que tu Dios te ha dado. Solo cuando eso es verdad. Quizás alguno de ustedes está pensando y dice, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo es posible que tener a Cristo en mi corazón me dé más gozo que una mansión, que un carro del año, que mis deudas pagadas por el resto de mi vida? ¿Cómo es posible que este Cristo me dé tal cosa
y sentir gozo de aquello. No tiene sentido, no entiendo. Bueno, si ese es el caso, pídele al Señor que quite aquel velo de tu corazón. Solo Él puede hacerlo, solo Él puede salvar tu alma, solo Él puede mostrarte la belleza de nuestro Salvador. Solo Él puede mostrarte que te diriges en un camino hacia la perdición eterna, que tu culpa es tan grande que es impagable. Y luego cuando ves a Cristo y ves su oferta de perdón, no puedes nada más que hacer que acudir a sus pies. Solo entonces la vida tiene sentido. Solo entonces puedes disfrutar de los bienes de este mundo, los bienes que generosamente nuestro Dios nos ha dado. Salomón nos recuerda que los bienes son tan pasajeros, tan efímeros, tan vanos, que no tiene sentido poner tu esperanza en aquellos bienes. Recuerda, son incapaces de dar gozo. Dios ha creado el gozo, Él es el autor del gozo y Él lo puede dar, nadie más. Nadie más puede dar gozo. La trampa de este mundo es hacerte creer que las riquezas y bienes pueden darte felicidad o que una gran familia puede dar felicidad. Pero sin embargo, la Biblia nos recuerda que sin Cristo tu vida está rumbo a la insatisfacción y no solo eso, a la perdición eterna. Para los oyentes de este escrito de Salomón, debió haber sido terrible, una gran sorpresa, escuchar que Salomón diga que un abortivo es mejor que un hombre como este. ¿Cómo es posible que un feto que no ha nacido sea mejor que un hombre que ha tenido 100 hijos y que ha tenido una vida plena? Salomón dice sí. Así es cuando no has encontrado la verdadera satisfacción que solo Cristo puede dar. Esta es una comparación extrema para la audiencia y quizás nosotros escuchamos la palabra abortivo o aborto y pensamos en lo que hoy en día vemos, clínicas de aborto y personas voluntariamente acabando con la vida de sus hijos. Pero lo que Salomón tiene en mente más bien es un bebé que no pudo nacer, un bebé que no ha llegado a nacer. Por alguna razón su gestación se interrumpió, no han llegado a nacer. Y lo que Salomón está diciendo es que la muerte prematura en el vientre sería mejor que una vida sin encontrar la verdadera satisfacción y el verdadero gozo que solo Dios puede dar. Verso 4, mira lo que dice, porque aquí Salomón hace un desarrollo de esta idea. Verso 4. Porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Está hablando de este bebé que no ha nacido. La palabra oscuridad es usada en un sentido diferente al que quizás normalmente tenemos referencia. En el Nuevo Testamento, por lo general, la Reina Valera usa tinieblas y están más relacionadas con la perdición eterna. Pero sin embargo, aquí Salomón simplemente está hablando del estado de la no existencia. A este bebé nadie lo ha visto. Quizás no tiene ni nombre todavía, no ha llegado a nacer, no ha visto la luz. Lo que dice en el verso 5, dice, además no ha visto el sol y no sabe nada. Más reposo tiene este bebé que aquel hombre. Es lo que dice Salomón. Más reposo tiene este bebé que no ha nacido y que prontamente ha pasado a la presencia del Señor sin experimentar el dolor de un mundo caído, que aquel hombre con una vida llena de insatisfacciones y amargura. Es muy interesante lo que Salomón está planteando aquí. Nos recuerda que no necesariamente una vida plena, una muchedumbre de hijos y riquezas y bienes van a traer gozo, sino que más bien van a traer profunda insatisfacción. Salomón nos recuerda que este bebé que no ha nacido, no ha experimentado el dolor de un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Génesis 3 lo dice. Es verdad que Dios en su infinita misericordia ha dado gracia común. El sol sale sobre buenos y malos. Hay cosas que se pueden disfrutar en este mundo, pero lo que no podemos negar es que en este mundo caído el dolor supera la felicidad.
En este mundo caído que vivimos, el dolor supera a la felicidad. Es por eso que la Biblia nos manda a anhelar el regreso de Cristo. Él va a enjugar toda lágrima, Él va a quitar toda enfermedad, Él va a quitar todo dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo doloroso a causa del pecado. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Es el mundo que Salomón vio. Un mundo lleno de injusticias. El injusto no es tratado como debería. El trabajo no sirve muchas veces para nada. Lo pierdes en un segundo. Los bienes y riquezas que aparentemente el hombre se ha esforzado y los ha acumulado deberían traer gozo. No, tampoco traen gozo. Salomón dice, esto no tiene sentido si solo vivimos para este mundo. No tiene sentido. Este mundo caído no ofrece felicidad. Cristo ofrece felicidad. Lo cual nos lleva a nuestro punto número 3. Trampa número 3. Pensar que una larga vida va a traer satisfacción. Aquí sí está hablando de largura de días, de muchos años. Fíjate el verso 6, cómo empieza. Dice, aunque el hombre viva 2 veces 1000 años. Imagínate, 2000 años de vida. Aunque el hombre tenga una vida tan larga, el hombre que más vivió fue Matusalén, narrado en Génesis 5, 969 años, casi 1000. El hombre que más vivió en este mundo. Y Salomón está diciendo, aun si tú pudieses vivir 2 veces el tiempo que Matusalén vivió, el doble de lo que Matusalén vivió, pero tienes tu mirada puesta en las cosas de este mundo, tendrás una vida sin sentido, tendrás una vida de dolor. Una persona que vive sin Dios nunca va a encontrar la verdadera satisfacción de su vida, en su vida. No importa si tiene bienes, no importa si tiene riquezas, no importa si tiene salud, no importa si tiene mucha familia, no importa si tiene largos años de vida por delante. Salomón está diciendo, ninguna de estas cosas te dan la felicidad. Ninguna de estas cosas pueden garantizarte la felicidad. Salomón está diciendo, un hombre que viviere 2000 años, verso 6, pero no disfruta de cosas buenas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas buenas, Salomón? ¿Qué es lo bueno, Salomón, que debemos disfrutar realmente? Salomón nos recuerda de que hay algo que debemos procurar y no son los bienes de este mundo. Este mundo nos dice que lo mejor que le puede pasar a una persona, y hay una frase muy común que seguramente usted la ha escuchado, es 3 cosas: salud, dinero y amor. Eso se dice comúnmente, es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Qué quisieras tener? Salud, dinero y amor. Con eso tengo todo, no le puedo pedir más a la vida. Eso es todo lo que yo necesito. Y es interesante porque si hablamos de salud, podríamos contrastarlo, comparándolo con lo que Salomón ha dicho, una vida larga. 2 veces 1000 años, ha dicho. El dinero, podríamos compararlo con tener bienes y riquezas, que es lo que Salomón ha venido hablando. Y amor, podríamos fácilmente encajarlo con una familia extensa y grande. El mundo te dice, si tienes salud, dinero y amor, vas a ser feliz. La Biblia, ¿qué dice? Eso no da felicidad. Salud, dinero y amor no da la felicidad. Salomón, después de haber experimentado el camino duro y difícil, de dar tumbos y tropiezo tras tropiezo, buscando el sentido de la vida, él escribe el libro de Eclesiastés, explicándonos esa investigación y cómo encuentra insatisfacción en cada una de las cosas, en los bienes de este mundo, en las mujeres, en la autoridad, en el poder, en la sabiduría. Dice, todo eso se vuelve vano. No hay gozo en tales cosas cuando estás lejos de Dios. Tú puedes tener salud, dinero y amor y de todas maneras ser desdichado.
Puedes tener salud, dinero y amor y de todas maneras ser amargado y vivir en la profunda tristeza, porque el gozo está únicamente en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el único camino a la verdadera satisfacción que solo Dios puede dar. Cuando le conocemos a Él, a Cristo, nuestra vida tiene propósito. Solo cuando lo conocemos a Él es que hacemos para lo que hemos sido creados. Dios nos ha creado de tal forma que solo encontramos gozo en Cristo. Así nos ha creado Dios. Es por eso que el hombre no encuentra gozo en absolutamente nada más. El hombre trata de hacerlo, ¿no? Todo el tiempo, productos nuevos, nuevos modelos de todo, de celulares, de autos, siempre algo más, siempre algo nuevo para llenar el vacío que hay en el corazón, siempre más bienes, siempre más recursos. Para al final, siempre el resultado es el mismo, insatisfacción. Porque eso no es lo que llena el vacío en el corazón del hombre. Cuando confiamos que Cristo es nuestro Señor, cuando Él ha hecho esta obra de salvación en nuestras vidas, solo entonces nuestras vidas están en sus manos. Todo lo que sucede en nuestras vidas, incluso los imprevistos, incluso lo que pensamos que no son cosas buenas, todo está en su perfecto control. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nuestra eternidad es segura. Si usted es salvo, si usted es cristiano, puede tener la perfecta seguridad de que su eternidad es segura. Los problemas que este mundo trae, el dolor que este mundo trae, que de hecho lo trae y mucho, es pasajero. Es pasajero porque nuestra mirada está puesta allá, en el cielo, en la eternidad con Cristo, en conocerlo a Él, en disfrutar de su amor. Nuestro gozo entonces debe venir de Cristo y no de los bienes. Recuérdalo. Cuando tu gozo es puesto en cosas que este mundo ofrece, vas a ser simplemente infeliz y desdichado. Salomón empieza, o mejor dicho, termina este versículo animándonos a buscar las cosas buenas o lo bueno, que es nuestro corazón puesto en Dios por medio de su Hijo. Pero cuando esto no ocurre, cuando esto no pasa, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres sabio o necio, no importa si tuviste una buena vida o una mala vida. ¿Por qué? Dice Salomón, ¿no van todos al mismo lugar? ¿No es la muerte inminente? ¿No nos va a llegar a todos la muerte? No se puede hacer nada, dice Salomón, contra la muerte. No hay nadie que haya podido vencer no hay ningún humano que haya podido vencer esto. No se puede hacer nada. La muerte es inminente para todo hombre, sea rico, sea pobre, sea sabio, sea necio. Dice Salomón, la muerte llegará. Este es un tema constante en el libro de Eclesiastés. Salomón, después de haber hecho esta investigación a través de su vida y plasmada en el libro de Eclesiastés sobre el sentido de la vida, y después de haberse dado cuenta, te repito, cuáles son las trampas. Salomón se dio cuenta de estas trampas no de la forma correcta, sino porque cayó en estas trampas. Las trampas que él menciona aquí son que las riquezas van a dar gozo. Eso es una trampa. Creer que una gran familia va a traer felicidad a tu vida es una trampa. Creer que una larga vida va a traer felicidad y tranquilidad a tu vida es una trampa. ¿Por qué? Porque solo Cristo trae la verdadera felicidad. La conclusión a la que Salomón llega en este libro es impresionante. Después de haberlo tenido absolutamente todo en exceso y a su disposición, el autor concluye que su investigación de toda su vida es reconocer que solo hay una manera de ser verdaderamente feliz. ¿Quieres verla? Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Mira cuál es la conclusión a la que Salomón llega. Dice, verso 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la conclusión a la que llega Salomón. Salomón ha querido buscarle el sentido a la vida. Si alguien ha podido tener bienes, si alguien ha podido tener todo lo que su corazón desea, es Él. Y Él nos ahorra el camino. No quiere que tú sufras una vida de decepción y de golpe tras golpe y de insatisfacción tras insatisfacción, buscando la felicidad donde no está, donde no la vas a encontrar. Salomón te ahorra el camino y te dice: el único sentido de esta vida es temer a Jehová, guardar sus mandamientos. Quizás tú has pensado que tú dices: bueno, yo no quiero ser millonario. Yo no quiero tener tantos bienes. Yo no quiero tener tantos millones de dólares. Yo solo quisiera un poco más. Yo solo quisiera un apartamento un poco más grande. Yo solo quisiera un carro más nuevo. El mío ya tiene 3 años, 4 años o 20 años. Yo solo quiero un carro un poco más nuevo. Yo solo quiero una cuenta de ahorros un poquito más grande. Solo entonces voy a estar tranquilo. Cuando tenga eso, voy a estar en paz. Ahí ya no voy a necesitar más. Voy a estar tranquilo. Alguien que puso su esperanza de gozo en las riquezas, y seguramente has oído su nombre, es John Rockefeller. Quizás has oído su nombre. Él vivió o tuvo sus negocios entre finales de 1800 y principios de 1900. Llegó hasta la edad de 97 años, una vida larga. Inversor petrolero, magnate de los negocios, empresario del ferrocarril. Se cuenta que su fortuna llegó a los 300.000 millones de dólares en aquella época. Ahora es mucho, imagínate en aquella época. Y un reportero le preguntó un día: señor Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente? A lo que él respondió: solo un poco más. Solo un poco más. Cuando piensas que serás verdaderamente feliz solo teniendo un poco más, muy tarde estás rumbo a la trampa. Ya has mordido el anzuelo. Ya has caído en el error de pensar que los bienes que este mundo da pueden producir gozo. Un buen ejemplo de esto es Pablo. Él dijo: sea cual sea mi situación, en Filipenses, sea cual sea mi situación, yo tengo gozo. Porque su gozo no provenía de la abundancia o de la pobreza. Su gozo provenía de Cristo. La abundancia o la necesidad eran irrelevantes a su gozo. Su gozo era fijo. Nada de lo que este mundo ofrece te dará felicidad. No se lo ha dado a nadie, nunca. Tú no vas a ser el primero. Solo cuando rendimos nuestra vida a Cristo y ponemos la mira en las cosas de arriba, solo entonces podremos encontrar felicidad en Él y podremos estar satisfechos con lo que Él nos da y con lo que Él ha hecho en nosotros. Es así que la verdadera felicidad viene de hacer la voluntad de Dios en Cristo. Es Él quien nos da el gozo. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor, que advierte nuestros corazones, nos guía en nuestro andar en este mundo. Gracias por que, Señor, podemos tener acceso a tus consejos, Señor. A no vivir en la trampa de este mundo, Señor. A no vivir creyendo que las cosas que tú has creado es lo que traerá gozo y luego dejarte a ti de lado, Señor. Oh Padre, guárdanos de vivir de tal forma. Líbranos, Señor, de tener corazones que pongan a las riquezas en primer lugar y te desplacen a ti. Tú eres el único dueño de todo honor y de toda gloria, oh Padre. Señor, si hay alguien en este lugar que no entiende lo que hemos dicho, que no entiende cómo Cristo puede dar más gozo que lo que este mundo ofrece, Padre, toca su alma, sálvalo, Señor. Quita el velo que hay en su mente y en su corazón. Que pueda ver la hermosura de tu Hijo, que pueda ver la obra de Cristo y correr y entregar sus pecados a cambio de su vida perfecta, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra y porque podemos ser animados e instruidos por ella. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.